Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El Congreso de Colombia aprobó la modificación de la Ley de Orden Público que contempla las zonas de ubicación temporal para las FARC. Pese a la sorpresa que significó para el país el histórico acuerdo entre la coalición oficialista y el partido opositor Centro Democrático, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe reiteró que las condiciones exigidas para respaldar la iniciativa las venía proponiendo desde el inicio de los diálogos de paz. Este miércoles el Congreso colombiano aprobó en último debate la ley que permite al gobierno crear zonas de concentración para las FARC tras una eventual firma de un acuerdo de paz con la organización terrorista. La sorpresa para algunos fue el respaldo del partido opositor Centro Democrático, el más crítico del modelo del proceso que se negocia en La Habana, quien condicionó su apoyo a la iniciativa. Por eso nosotros hemos dicho que aprobábamos zonas de concentración para que la FARC no delinca más, pero con condiciones. La oposición dejó constancia de sus exigencias para apoyar la reforma a la llamada Ley de Orden Público, documento de 7 puntos que fue firmado por los líderes de todos los partidos políticos en la plenaria del Senado. Primer punto, que las zonas sean de número reducido y de tamaño reducido, para facilitar la verificación que debe ser imparcial. Que quienes entren allí tengan toda la identificación. Lo mismo las armas. Otro punto bien importante, que el fin de las armas sea la destrucción. Las otras condiciones que quedaron sustentadas en el documento fueron: dentro de esta zona de ubicación temporal no podrán haber cultivos ilícitos ni minería ilegal. Estas zonas de ubicación temporal no deberán incluir áreas fronterizas. El monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales. En el pasado, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ya había propuesto la zona de concentración como un mecanismo viable para avanzar en las negociaciones. La necesidad del cese unilateral de actividad criminal por parte de la FARC, con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio, bajo la protección de las fuerzas institucionales. Pese a lo significativo del acuerdo entre los partidos de la coalición de gobierno y el opositor Partido Centro Democrático, Uribe reiteró sus desacuerdos frente a los otros álgidos temas del modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Santos con las FARC. Nosotros no podemos aceptar que además de que no los lleven a la cárcel, a los responsables de delitos atroces les vayan a dar elegibilidad política. Hubo un acuerdo en este punto parcial y subsisten otros desacuerdos. Integramos a nuestro panel el día de hoy en Cali, Colombia. Está Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, senador del Partido Liberal. Y en nuestros estudios de NTN24 en Washington sigue con nosotros Oscar Iván Zuluaga. Senador Velasco, presidente del Congreso, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Al doctor Oscar Iván un saludo muy especial y a todos los latinoamericanos que nos acompañan un saludo de verdad especial. Senador, ¿usted cómo interpreta ese acuerdo que para muchos no lo teníamos en nuestros cálculos? Un acuerdo en el que finalmente llegaron el uribismo y la unidad nacional. ¿El gobierno nacional está escuchando las quejas del uribismo frente al proceso de paz? ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, primero me parece muy importante que nos escuchemos. Siento que en el país en los últimos meses, por gritarnos no nos escuchamos. Y lo que hizo el uribismo, y particularmente su líder, el senador Álvaro Uribe, fue un acto de coherencia política. Yo creo recordar que hace más de 2 años él, Oscar Iván Zuluaga y otros muy distinguidos líderes del uribismo señalaron que les parecía interesante unas zonas de concentración para evitar que las FARC delinquieran, para generarle confianza al proceso, y eso en el fondo es lo que pretende hacer el gobierno nacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En vez de gritarnos, en vez de llegar a una plenaria a intentar utilizar la aplanadora de los votos, hicimos algo que me parece mucho más sensato, que fue utilizar la dialéctica, hablar, dialogar. Algo de esto ya habíamos hablado con el señor expresidente Uribe, con algunos de los miembros de su bancada, como el doctor Rangel, el doctor Duque y otros senadores, y cuando el senador Uribe presentó la posibilidad de hacer un acuerdo, pues lo que yo hice
fue crear una comisión. Ya había hablado con algunos líderes de los partidos, al propio presidente de la República le había comunicado que iba a hacer esa comisión, que iba a intentar buscar esos puentes, pese al escepticismo del propio gobierno. Se hizo esa comisión y fíjese, en el momento en que nos escuchamos nos dimos cuenta que, a pesar de que mantenemos diferencias, de que evidentemente todavía no hemos definido un mismo modelo de proceso de paz, pero por lo menos hicimos un primer acuerdo y eso es importante para todos, para el país. Entonces, yo quiero insistir, en este país hace falta más diálogo y menos gritos. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿por qué el Partido Centro Democrático terminó apoyando esta reforma a la Ley de Orden Público? Bueno, lo primero, saludo al presidente del Congreso, el senador Velasco. Por él, nuestro partido tiene un gran reconocimiento por su labor imparcial, por la forma como ha permitido llevar estas sesiones en el Congreso y nos da garantías, nos genera confianza. Él ha dicho algo que es muy importante, nosotros somos coherentes. Las zonas de concentración, que es diferente a zonas de distensión, cuidado, las planteamos desde hace ya varios años como el camino para buscar generar la credibilidad y la confianza en la ciudadanía y tener un proceso y que las FARC realmente no atenten contra ningún colombiano de bien. Esas zonas de concentración se plantean con varias exigencias. Aquí hay que hacer distinciones. La primera, se llegó a unos acuerdos con los partidos, algunos de la Unidad Nacional o la mayoría representados en el Congreso. No es un acuerdo con el gobierno. De esos acuerdos en la ley quedó contemplado que estas zonas de concentración no pueden darse en áreas urbanas. Eso nos parece que es muy positivo. Y hay una constancia que lideró nuestro partido, el Centro Democrático, que fue apoyada por los otros sectores políticos con las condiciones que ustedes han definido. Esto significa que nosotros mantenemos las observaciones que hemos hecho sobre los acuerdos integrales en La Habana. Y lo que hemos planteado es que esas zonas de concentración deben respetar un mínimo de condiciones. Hasta ahí la parte positiva. Pero fíjese usted, esta misma mañana, hoy en la mañana, el señor ministro del Interior, pues prácticamente no le da ningún valor a ello. Dice que las constancias no obligan, que las constancias no pasan de ser simples constancias. Y eso muestra que no hay un ánimo del gobierno por escuchar al Centro Democrático, que nuestras reiteradas posiciones no tienen eco en el gobierno y demuestra que el Centro Democrático tiene vocación de paz, una paz basada en la justicia y quiere contribuir a que esa paz sea estable y duradera. Y por eso las exigencias de lo que deben ser las zonas de concentración y las exigencias nuestras para que en La Habana no se firme un acuerdo de impunidad cuando se considera el narcotráfico conexo con el delito político, cuando se da elegibilidad política a quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, o no hay un solo día de cárcel para quienes han cometido esos propios crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Doctor Velasco, ¿qué opina usted frente a lo que plantea el doctor Zuluaga? Él asegura que prácticamente las declaraciones que ha entregado el ministro del Interior en las últimas horas, el ministro Juan Fernando Cristo, terminan pues prácticamente desacreditando ese compromiso que quedó expreso en esa proposición de 7 puntos a la cual hacía referencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A ver, sea lo primero aclarar lo siguiente. Evidentemente es una proposición. Probablemente no tenga la fuerza de la ley, porque no quedó vinculada al artículo, pero tiene una fuerza política muy importante. Fue una proposición que aprobó no solo la Unidad Nacional, no solo el uribismo, que es la oposición de una derecha democrática que existe en el país, sino que también la acompañó la oposición de la izquierda democrática, que es el Polo, y lo acompañó Los Verdes, que es un partido independiente, Opción Ciudadana, las comunidades indígenas que están representadas, o sea, en el Senado. O sea, es un mensaje político importante que yo creo que el gobierno tiene que poner atención. Y obviamente si nosotros votamos esa proposición no era simplemente para salir del paso o para intentar un acuerdo, no, la votamos porque creemos que es una proposición importante, que tiene elementos muy serios y que tiene que evaluarse. Ahora, el debate político va a seguir. El doctor Oscar Iván ha hecho unas afirmaciones pues argumentadas,
Yo puedo tener diferencias con él. Yo, por ejemplo, creo que es importante que este proceso de paz permita la elegibilidad de quienes van a dejar las armas, que dejen las armas y puedan actuar en la política. Él pone unos límites. A mí me parece que los límites pueden dificultar el proceso, pero que tengamos esa diferencia no convierte al doctor Oscar Iván en un enemigo de la paz, ni me convierte a mí en un guerrillero. No, simplemente tenemos una diferencia que si nos seguimos escuchando, en algún punto nos vamos a poner de acuerdo. Y para mí es muy importante que tengamos esto claro. Los acuerdos en La Habana lo pueden firmar los voceros de la guerrilla y lo pueden firmar los voceros del gobierno, pero la ratificación es demasiado importante. Y por ello yo creo que en el papel del Congreso es seguir tendiendo puentes a ver si en algún momento, no solo en un tema parcial importante como el que se votó ayer, sino en los temas generales del proceso de paz, logramos un acuerdo. Yo no pierdo la esperanza y voy a seguir intentando ese puente. ¿Qué sentido tiene, digamos, este acuerdo o esta reforma a la Ley de Orden Público si las FARC en repetidas ocasiones han dicho que a ellos nada les sirve? A ellos no les sirve no les sirve un plebiscito, no les sirvió el marco legal para la paz, y en los últimos días también dijeron que cualquier mecanismo que se pacte en el Congreso de manera unilateral por parte del Estado, pues no va a ser reconocido por ellos. A ver, esta es una negociación de dos partes. Nosotros o el gobierno no puede llegar a decirles, señores, siéntense en esta mesa y estas son las condiciones, tómenlas o déjenlas, porque eso no es una negociación política. Aquí estamos haciendo una negociación política. Una negociación de este tipo se rige bajo el principio de la bilateralidad, o sea, tienen que haber acuerdos de dos. Yo también podría plantear lo que se puede estar diciendo hoy en algunos campamentos guerrilleros y sectores que pueden tener simpatía por la guerrilla. Miren esos tipos del gobierno, no les sirve la constituyente, a mí no me gusta la constituyente. Pero entonces eso se termina negociando. No, yo lo que creo es que en la medida en que las FARC vea a una sociedad unida, buscando la paz, pero haciendo acuerdos, van a tener más confianza y evidentemente le van a comenzar a servir mucho más las cosas. Y yo confío en que más temprano que tarde el plebiscito sea entendido por los voceros de la guerrilla, entiendan la inutilidad e inoperancia de una constituyente que sería volver a negociar desde cero y se hagan los acuerdos. Por ahora celebro de verdad que en medio de esta pugnacidad hayamos podido hacer ese primer, que puede ser un pequeño, pero me parece muy importante, acuerdo con la oposición. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿cuál es su opinión? ¿Usted ha sido optimista como el senador Velasco? Mire, yo quiero hacer esta reflexión porque me parece muy importante. El año pasado, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley para modificar el plebiscito, sus umbrales y demás, el presidente Uribe planteó en la plenaria del Senado, y usted lo debe recordar, senador Velasco, que lo que el país necesitaba era un gran acuerdo nacional que se diera desde el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque nosotros hemos considerado que aquí lo que está en juego es cómo avanzar hacia una paz que interprete a todos los colombianos. Aquí no se trata la paz del gobierno o la paz de unos sectores políticos, es una paz popular, una paz que le sirva a todos los colombianos. Es la única forma como podemos avanzar hacia una paz estable y duradera. Por eso es muy grave que el ministro del Interior no le esté dando la importancia o haya descalificado lo que se logró ayer. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que entonces lo que se busca es darle gusto a las FARC. No, es que la paz no puede ser darle gusto a las FARC. La paz tiene que interpretar a todos los colombianos. La paz tiene que tener unas mínimas condiciones de justicia. Y si todos nos movemos en esa dirección, seguramente se puede dar un gran acuerdo político nacional, que es la única forma para poder tener una paz estable y duradera. Ese es el compromiso de nuestro partido. Siempre aportamos en esa dirección. Y creo que lo que hicimos ayer muestra que somos amigos de la paz, pero una paz
con condiciones y que interprete a todos los colombianos. Estamos con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático, y con Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, dos protagonistas de la noticia. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas, de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Qué opinan sobre el acuerdo logrado en el Congreso de Colombia que aprobó las zonas de concentración para las FARC con el apoyo del uribismo? Un acuerdo que hasta ahora no tiene antecedentes. Vamos a leer algunas de sus opiniones. Hasta ahora, Carlos Andrés Caputo dice lo siguiente: buen acuerdo siempre y cuando se garantice la autonomía territorial y los derechos humanos en las zonas de ubicación temporal. José Antonio Malaver dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo acordado entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático porque el gobierno, según él, es tramposo. Y Margot Osorio nos dice hasta ahora: la paz es entregando las armas y no ejecutando más civiles, soldados y policías. Eso es lo que deben hacer. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando con nuestros invitados las declaraciones que ha entregado el presidente en las últimas horas. Ha dicho que pues, por firmar un acuerdo de paz el próximo 23 de marzo no va a firmar un mal acuerdo. Esto ha generado un sinnúmero de reacciones. Estaremos analizando esto con Oscar Iván Zuluaga y con Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.